Buenos días, en este video hablaremos sobre expresiones algebraicas, las operaciones básicas entre las mismas, hablaremos también sobre algunos ejemplos de ecuaciones, métodos para solucionarlas y la utilidad en diferentes contextos. El enunciado 1 nos muestra lo siguiente. El perímetro de un rectángulo de base 7 centímetros y altura desconocida. Es decir, su base lo compone los 7 centímetros y en este momento representaría la X, la incógnita de la altura del rectángulo. Es decir, P vamos a representar lo que sería igual al perímetro de A más B más C más D. El perímetro sería igual, sacando las incógnitas, 7 centímetros más 7 centímetros más X, que sería P igual a 14 centímetros más 2X. Esa sería como tal la expresión de el perímetro del rectángulo de base 7 centímetros y altura desconocida. Recordemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de A más B más C más D, es decir, las medidas que tendrían en ese momento cada uno de sus lados. En el enunciado número 2, el área de un rectángulo de base 3 centímetros y altura desconocida, sabemos que el perímetro anteriormente visto es la suma de los 4 lados del rectángulo. En este momento, para saber el área, se debe multiplicar la base por la altura, dándonos la ecuación A es igual a B por A, que sería A es igual a base por altura, dándonos la base 3 centímetros y su altura en este momento sería una incógnita. Entonces la expresión quedaría A es igual a 3X. Esa es simplemente la expresión para poder hallar su altura. En el enunciado número 3, el doble resultado de sumarle a un número entero su siguiente se representaría de la siguiente forma. El número entero se identificaría como X y la expresión para poder identificar un número siguiente o sumarle un número siguiente sería X más 1. Quedaría representado en la siguiente ecuación. 2, abrimos corchetes, X más, X sabemos que sería en ese momento el número entero, y entre paréntesis colocamos la expresión que sería su número siguiente, X más 1. Eso iría entre paréntesis y en ese momento cerraríamos los corchetes para pues comenzar a resolver la ecuación. En el siguiente paso sería de igual forma, se representaría con el número 2, que sería el duplo, para poderle sumar el doble. Abrimos nuevamente los corchetes, X más 1. En este momento pues quedaría la suma completamente sin los paréntesis para poder resolver lo que ya teníamos anteriormente. En el siguiente paso vamos simplificando ya los términos, y en este momento quedaría la suma de X más X, sería 2X, más 1, que sería el doble del resultado de sumarle a un número entero siguiente, dándonos como respuesta 4X más 2, que sería la expresión de el enunciado que en este momento estamos explicando. En la suma tenemos la siguiente expresión: 2a al cuadrado más 3b menos 5 menos 6a al cuadrado más 5b menos 7. Para solución del mismo vamos a hacer el paso a paso. En el primer paso, para la solución de nuestra expresión de la suma, sería la agrupación de términos semejantes. Entonces, organizando sus términos en orden alfabético, quedaría de la siguiente forma: 2a al cuadrado menos 6a al cuadrado más 3b más 5b menos 5 menos 7. Para el paso número 2 sería la sumatoria de los elementos similares, que quedaría de la siguiente forma:
2a al cuadrado menos 6a al cuadrado, que serían en este momento los primeros términos semejantes, sería menos 4a al cuadrado, más 3b más 5b menos 5 menos 7. Para el paso número 3, que sería nuevamente la sumatoria de los términos o elementos similares que faltan, quedaría de la siguiente forma. Ya tenemos despejadas las a o sumadas las a en este momento, entonces restaría sumar los términos correspondientes a las b. Sería 3 más 5b, 3b más 5b, quedando de la siguiente forma: menos 4a al cuadrado más 8b menos 5 menos 7. Esa sería la solución de los términos semejantes, multiplicando sus signos previamente y utilizando la forma convencional para poder solucionar la sumatoria. Para el paso número 4 quedaría ya restar o sumar según la operación y organizar los términos faltantes, que en este momento serían menos 5 menos 7, quedando de la siguiente forma: 4a al cuadrado menos 8b menos 12. Esa sería la expresión o la solución del ejercicio que en este momento nos planteaba la suma. Para la resta, en este momento utilizaríamos la siguiente expresión: 2a menos 3b menos 2a más 5 menos 6b. En ese momento aplicaríamos la ley de los signos, que sería menos por menos da un símbolo o un signo positivo, y menos por más sería un signo negativo, quedando de la siguiente forma: 2a menos 3b más 2a menos 5 más 6b. En el siguiente paso quedaría agrupar los términos semejantes, que serían los siguientes: 2a más 2a menos 3b más 6b menos 5. Esa sería la organización y el orden alfabético que se le daría en este momento a la ecuación o a la expresión. En el tercer paso quedaría sumar los elementos similares, quedando 4a menos 3b más 6b menos 5, dando solución a esa expresión: 4a más 3b menos 5. Para la multiplicación tenemos el enunciado 3x al cuadrado y entre paréntesis colocamos menos 6x al cubo más 2x al cuadrado. El primero de los pasos es poner los paréntesis utilizando a por b más c, que sería igual a ab más ac. De esa misma forma le daríamos el significado a cada una de las letras, organizando nuestra ecuación. Quedaría 3x al cuadrado y entre paréntesis menos 6x al cubo, cerramos nuevamente el paréntesis, más 3x al cuadrado por 2x al cuadrado. En el segundo paso debemos aplicar la ley de los signos y suma de exponentes, quedando de esta forma: menos 3 por 6x al cubo por 3x al cuadrado más 3 por 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. Después de resolver y de simplificar todos los términos, la respuesta de ese enunciado sería 18x a la quinta más 6x a la cuarta. Esa sería la respuesta. Para la división lo vamos a explicar de cierta forma que sea un poco más breve o que sea un poco más dinámico, como si estuviéramos dividiendo cualquier número entero sobre otro entero. Entonces, en este momento quedaría la expresión 3x al cuadrado más 2x menos 8 dividido entre x más 2. Quedaría de la siguiente forma:
buscamos un múltiplo que en este momento multiplicara el dividendo dándonos la expresión 3x a la 2. Entonces quedaría 3x por x más 2, quedaría menos 3x. En ese momento cambiaríamos el signo del residuo de la división para poder tener sus respectivas multiplicaciones o la respuesta de los signos o de la multiplicación de los signos. En el siguiente paso sería 3 por 2 o 3x por 2 sería 6x. Colocamos la respuesta, que en este momento sería menos 3x menos 6x, debajo de la expresión y en este momento haríamos la respectiva resta para poder ir verificando la división. En este momento colocamos el signo que correspondería en ese momento a la resta y un número que multiplicado por el dividendo nos diera la respuesta de menos 4x menos 8. En este momento entonces pues ya procedimos a bajar el término o bueno, el número entero que sería la expresión, que haría parte de la expresión, que sería el 8, y quedaría menos 4x menos 8. Entonces multiplicamos nuevamente por el dividendo 4 por, perdón, menos 4 por x más 2 quedaría más 4x más 8. Entonces en este momento ya el residuo sería 0 y hasta ahí pues llegaría como tal la división, ya que las dos expresiones se cancelarían. Esa sería como la forma más fácil de hacer la división de una expresión algebraica. Bueno, en este momento procedemos a resolver un problema. Sería el enunciado: el padre de Ana tiene 5 años menos que su madre y la mitad de la madre es 23. ¿Qué edad tiene el padre de Ana? Entonces en ese momento recordamos que la incógnita se representaría por medio de una letra X, que sería igual a la edad de la madre de Ana. Entonces la mitad de la edad de la madre es 23, por tanto se representaría la ecuación se representaría en X sobre 2 igual a 23. La edad de la madre es X es igual a 23 por 2 igual a 46. Entonces en este momento el padre de Ana tiene 5 años menos que su madre, es decir, el padre tiene 46 años, ya que es el doble de la edad, menos los 5 años que en este momento restaríamos, que nos dice el enunciado: el padre de Ana tiene 5 años menos que su madre, que haría 46 menos 5, sería igual a 41 años, que corresponderían a la edad que tiene el padre de Ana.